Noticentro 1, CMI. Los colombianos se rajaron manejando en diciembre. Un comparendo cada minuto impusieron las autoridades en el país. Dramático accidente deja al menos 6 muertos y 34 heridos cerca de Cartago. Ecuador anuncia captura de 2 venezolanos que participaron en la sangrienta fuga de una estación en Ipiales que dejó un policía muerto y otro herido. Estampida humana en funerales del líder militar iraní deja 32 muertos. Descubra cómo puede medir la calidad del aire que lo rodea desde su celular. Las increíbles muñecas hiperrealistas que están siendo usadas por algunas familias para sustituir a los hijos. ¿Se acaban los taxis zapaticos? Ministerio de Transporte propone su chatarrización. Llegarán los ecotaxis. Soacha con pico y placa en días feriados. Medida arrancaría el puente de marzo. Gobierno evalúa propuesta. Hasta el 15 de enero extienden medidas sin pico y placa en Cali. Tragedia vial en Cartago. 6 personas murieron y más de 30 resultaron heridas. Récord de comparendos. Más de 40.000 multas por exceso de velocidad durante diciembre. Hallan fosa común en Nariño. Investigan identidad de cuerpos. Crece misterio por crimen de taxista en el sur de Bogotá. Revuelo por tala de 106 árboles en Envigado. Se cayó estructura de centro de combustible en Antioquia. Pastor cristiano desaparecido en Sabana Grande Atlántico. Se perdió su rastro desde el 24 de diciembre. A los empujones, Juan Guaidó y diputados opositores ingresaron a la Asamblea Nacional y se juramentaron. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a Noticentro 1 CMI, la revista informativa con las noticias que hay que saber. Los colombianos se rajaron este fin de año en materia de conducción. Según las autoridades, este diciembre se impuso un comparendo cada minuto. Más de 41.000 partes fueron levantados solo por exceso de velocidad a conductores en vías de todo el país. Otras causas de sanción fueron el no porte de la licencia de conducción, no tener el SOAT y manejar bajo la influencia del alcohol. Más adelante las autoridades nos explicarán a cuánto equivalen estas multas y cuáles fueron los lugares donde más se presentaron las sanciones. Un fatal accidente se presentó esta madrugada en vías del norte del Valle. Un bus que cubría la ruta Cali-Medellín se salió de la vía dejando como resultado 6 personas muertas y 34 más heridas. El accidente se registró en el kilómetro 73 de la vía Andalucía-Cerritos, sector que pertenece al municipio de Cartago. Según el conductor del autobús, el accidente se presentó luego de que perdió el control por esquivar una motocicleta que se atravesó en la carretera. Las autoridades de tránsito confirmaron que los móviles del siniestro son materia de investigación. Y la policía de Ecuador informó de la captura de 2 venezolanos que habrían participado en una fuga de presos en el municipio de Ipiales, en Nariño. Se trataría de 2 venezolanos, quienes junto a 2 colombianos y un peruano protagonizaron una sangrienta fuga de una estación en Ipiales, dejando como saldo un policía muerto y otro herido. Los hombres fueron recapturados en la ciudad ecuatoriana de Tulcán. Y en tragedia terminó el funeral del general Qasem Soleimán. Pedro Sánchez logró la investidura para un nuevo mandato y se firmó un nuevo acuerdo para crear taxis aéreos. Panorama mundial en Noticentro 1 CMI. Al menos 32 personas murieron y varias decenas resultaron heridas en una estampida registrada durante el entierro de Qasem Soleimani en Kermán, su ciudad natal, donde una impresionante multitud se congregó para despedir al popular general muerto en un ataque estadounidense en Irak y pedir venganza. Mientras tanto, el Parlamento de Irán aprobó un proyecto de ley en el que se declara al comando del ejército estadounidense en el Pentágono y los que actúan en su nombre como terroristas y sujetos a sanciones iraníes. El ministro de Relaciones Exteriores iraní dice que su país tomará represalias contra Estados Unidos por matar a su máximo general. El socialista Pedro Sánchez logró este martes la investidura del Congreso para un nuevo mandato como presidente del gobierno español, al lograr una estrecha mayoría de 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. La victoria de Sánchez supone que España tendrá el primer gobierno de coalición de la historia reciente del país ibérico y pone fin al bloqueo político que vivía desde las elecciones generales del 28 de abril pasado. Hay alerta de tsunami tras el sismo de magnitud 6,6 que sacudió a la isla caribeña de Puerto Rico y que acabó con la vida de una persona.
Horas antes se presentó otro movimiento telúrico de magnitud 5,8 que provocó la interrupción del servicio eléctrico y graves daños a algunas infraestructuras. Todas las oficinas del sector público permanecerán cerradas mientras los planes de emergencia son implementados. El humo de los incendios que afectan a Australia se visualizó en Chile y Argentina con una nube tenue que recorrió más de 12.000 kilómetros hasta las alturas de Sudamérica, sin generar efectos nocivos para la salud de sus habitantes. El humo proveniente de Oceanía fue desplazado por la atmósfera alta y no se descarta que pueda visualizarse nuevamente. Los incendios que arrasan Australia desde septiembre han destruido una superficie equivalente a Irlanda, 8 millones de hectáreas, provocando 24 muertos. John Bolton, el exconsejero de seguridad de la Casa Blanca, aseguró que está dispuesto a declarar si el Senado de Estados Unidos lo convoca a testificar durante el juicio político en contra del presidente Donald Trump. Los demócratas creen que el exasesor, quien dejó su puesto en septiembre del año pasado, tiene conocimiento directo sobre el abuso de poder y obstrucción a la justicia del mandatario. El fabricante automovilístico surcoreano Hyundai y la firma de viajes compartidos estadounidense Uber anunciaron hoy un acuerdo para colaborar en la creación de un sistema de taxis aéreos que permitirá a los pasajeros desplazarse de un punto a otro en un equivalente a los helicópteros actuales. Hyundai se encargará de la fabricación de los vehículos, mientras que Uber aportará la logística para que el servicio pueda operar. El líder opositor venezolano Juan Guaidó anunció que acudirá hoy a la Asamblea Nacional para intentar comenzar el año legislativo como titular del organismo, luego de que ayer las fuerzas del orden le impidieran entrar al recinto, mientras el chavismo elegía a otro diputado como el jefe del Parlamento. Los incendios en Australia y otras zonas del mundo, incluido Colombia, obedecen, entre otras causas, al grave impacto del calentamiento global. Los investigadores señalan a al menos 9 los países como los más afectados por este mal que amenaza al planeta. Haití, Yemen, Filipinas, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Islas Galápagos, el Mar Muerto y Venecia son los lugares más afectados por el calentamiento global debido a su ubicación geográfica, a la falta de agua potable o a la poca acción de sus gobiernos. Pero cada año este mal es uno de los temas centrales de la Cumbre Mundial contra el Cambio Climático. Cita que se le dificultó cumplir a la activista sueca Greta Thunberg por su interés en no usar transportes con emisiones de gases, lo que retrasó su arribo a España. Récords en la temperatura, catástrofes climáticas, pérdidas de especies animales y vegetales. Estas y muchas más son las pruebas de que la actividad humana está generando un impacto devastador sobre el planeta, lo que hace cada vez más urgente la lucha contra el calentamiento global. The decisions we make here will ultimately define whether we choose a path of hope or a path of surrender. And remember, we made a commitment to the people of the world through the Paris Agreement, and it was a solemn promise. Cuando la temperatura media de la Tierra y del agua que la recubre aumenta, se produce el calentamiento global. El efecto invernadero es una de las principales causas de este mal y es un fenómeno natural que ocurre desde hace millones de años. En la atmósfera se contienen gases disueltos, muchos llamados gases invernaderos, como el agua, el dióxido de carbono y el metano. Estos gases retienen una parte del calor que recibe la Tierra del Sol y hacen que la temperatura aumente, parecido a lo que sucede dentro de un invernadero. La ONU en menos de un año ha publicado 4 informes sobre el cambio climático y pronosticó un panorama desolador para la Tierra, por lo que miles de jóvenes alrededor del mundo, liderados por la activista Greta Thunberg, han salido a las calles a protestar para exigirle a sus gobernantes cambios significativos para combatir el calentamiento global. Pues los últimos 4 años fueron los más cálidos jamás registrados en el planeta, y julio de 2019 ha sido el mes más caliente de la historia. Y ahora usted podrá monitorear la calidad del aire de la capital desde su celular. La aplicación Aire Bogotá mide en tiempo real los niveles de contaminación de cualquier punto de la ciudad. Aire Bogotá. Así se llama la nueva aplicación que puede descargar desde su dispositivo móvil, ya sea Android o iOS, con el fin de encontrar información específica sobre los niveles de contaminación de cualquier punto de Bogotá. De acuerdo con la ubicación de las personas, la aplicación identifica en tiempo real cuál es la calidad del aire, lo que permite tomar medidas para proteger la salud o contribuir a reducir los niveles de contaminación dentro del perímetro urbano.
Yo invitaría a los ciudadanos que consulten también la plataforma de la Red Mundial de Calidad de Aire, que se basa justamente en esos patrones de la Organización Mundial de la Salud. Si bien es cierto, es interesante consultarla del distrito, eso les va a permitir hacer una comparación para que vean la distancia tan importante que tenemos en la manera como se mide la calidad del aire en el resto del mundo y acá en Colombia. La plataforma tecnológica cuenta con un tutorial previo para saber cómo determinar una zona limpia y una zona contaminada. Los ciudadanos podemos acceder a unos dispositivos pequeños que nos ayudan a conocer qué tipo de aire estamos respirando, a qué tipo de aire estamos expuestos. Entonces, en la medida en que la gente los pueda adquirir, esto es maravilloso porque ayuda a fortalecer una red ciudadana de la calidad del aire. Con esta app, los usuarios también podrán tener acceso a los datos del pronóstico de la calidad del aire para las siguientes 48 horas, los valores numéricos en tiempo real del contaminante específico y la escala de colores que determina el índice bogotano de calidad del aire de Bogotá y Boca. Los muñecos hiperrealistas se parecen cada vez más a bebés de carne y hueso y se han convertido para muchas familias en una particular manera de llenar un vacío. Parecen de carne y hueso, pero no lo son. A primera vista podrían confundirse con un bebé que sale a pasear de la mano de sus padres. Una mirada más detallada y se descubre lo que estas hiperrealistas muñecas están generando en el mundo: asombro. El hiperrealismo en los muñecos es un fenómeno que cada día gana más adeptos en el lejano oriente y en Europa. Parecen auténticos bebés, pero en realidad son muñecos que han sido resultado de un largo trabajo digital y artesanal. Los más de moda por estos días son los llamados reborn o renacidos. Imitan el tacto de la piel, el cabello y cada gesto de un recién nacido. Es la búsqueda no solo del sentido del apego que buscamos y la identificación frente a veces vacíos que tenemos, frente a las emociones y los desplazamos o los buscamos en estos objetos, buscando precisamente esa humanización. En España, hoy es posible que muchas familias tengan un cuarto completo lleno de los bebés renacidos. Peter Pan, la Peque. Aunque parece sencillo dar vida a un bebé de estas características, puede llevar muchísimos días de trabajo. Aunque el fenómeno no es nuevo, para el Dr. Quintero se trata de vacíos emocionales que se buscan enfrentar con esta clase de bebés. Es como construir la realidad, por ejemplo, en este caso de la familia, ¿no? Y frente a la familia, ¿qué idea tengo yo de ella y de su composición frente a los diferentes, yo no sé si roles que asumimos dentro de una familia? El mercado de los muñecos hiperrealistas crece exponencialmente y cada vez son más las empresas que trabajan en su diseño y funcionamiento, buscando materiales y softwares que los asemejen lo más posible a un ser humano. Y si miramos el resultado, parece que están muy cerca de conseguirlo. Yo creo que ahí está como la pregunta del millón, ¿no? ¿Dónde está la esencia de nosotros? En el alma, en el espíritu, en la compasión, en el reconocer en el otro, en las emociones, como yo les decía, o en esa cercanía, en el vínculo, en darse cuenta que el otro es un sujeto que existe en el mundo y que de alguna manera hace parte de mi mundo. El término reborn surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Alemania grupos de mujeres recogían piezas rotas de muñecas que habían sufrido tanto como sus dueñas y con cariño y esfuerzo las recomponían para las niñas que en medio de la miseria no podían adquirir unas nuevas. Reborn es renacer, dar nueva vida. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Se acabarán los taxis zapaticos. En marzo empezaría la reglamentación para reemplazar estos vehículos por taxis ecológicos. El gobierno iniciará un proceso de chatarrización y este tipo de taxis no se podrá seguir incorporando. En diálogo con CMI, el viceministro de Transporte Juan Camilo Hostos entregó detalles de lo que sería el decreto que modificaría el ingreso de vehículos para taxis denominados como zapaticos. La tipología vehicular tipo zapatico ya no puede volver a ingresar al parque automotor de taxis, ahora solamente podrán ingresar vehículos sedán, vehículos camioneta y vehículos campero. Que nos cambien la tipología de vehículos, que no nos desmantelen los vehículos, pero además le estamos diciendo al gobierno nacional: yo no voy a cambiar mi carro por uno de más costo mientras se encuentre un carro particular de 5 o de 8 millones de pesos haciendo servicio de taxi en las calles. Estos vehículos que ya están en territorio nacional podrán seguir rodando. Los vehículos que ya están hoy circulando no van a salir del mercado hasta tanto terminen y cumplan su ciclo operativo, pero a partir del momento de la emisión del decreto no podrán ingresar vehículos de estas características. En este momento no tengo comodidades, pero más adelante sí. Eso es lo que todos queremos, ¿no?
de modernizarnos y estar actualizados. Pues sigo con mi vehículo porque pues es de lo que vivo, y si el gobierno está dispuesto de pronto a patrocinar, ¿no? a colaborar para uno cambiar su carro, bien, pero de resto es muy difícil. Esta medida iniciaría a aplicarse en menos de 3 meses. A su vez, se busca que por medio de una aplicación conductores y usuarios puedan verse beneficiados. Garantizar que haya plataformas tecnológicas que le garanticen al usuario que sepan por dónde van, quién los llevan y que puedan calificar al usuario además de la tarifa. Exigimos al gobierno nacional y a las empresas de transporte que saquen una sola aplicación única para usuarios y para pasajeros. En el decreto también se implementaría la llegada de nuevos vehículos ecológicos. A estudio del gobierno pasaría la propuesta del alcalde de Soacha de imponer pico y placa para la llegada de vehículos por la salida sur de la capital del país. Sin embargo, el alcalde dice que la medida se implementaría en el primer puente feriado de marzo. El alcalde del municipio de Soacha, Cundinamarca, Juan Carlos Saldarriaga, afirma que a partir del puente festivo día 23 del mes de marzo se llevaría a cabo el piloto de lo que sería el pico y placa para la entrada de vehículos en ese municipio. 3 tiempos de ingreso a Bogotá. Hasta el 12 del mediodía ingresarían todos los vehículos sin ningún tipo de restricción. Segundo tiempo, de 12 a 4 de la tarde ingresarían vehículos pares, y de 4 de la tarde a 8 de la noche ingresarían los vehículos impares. Sin embargo, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, afirma que la decisión únicamente puede darse por parte del gobierno. Cada alcalde es competente de las vías dentro de su municipio, pero para las vías nacionales sí tiene que haber un trabajo coordinado con nosotros. La Dirección de Tránsito y Transporte no descarta que se pueda acceder a esta propuesta que regula por horarios la entrada de vehículos por el municipio. Se debe hacer el consenso y todas las iniciativas que lleguen en beneficio de la movilidad, pues se hace el consenso con el Ministerio, con la Dirección de Tránsito, con la Agencia de Seguridad Vial, y todas las iniciativas son bien recibidas. Queda entonces por confirmar por parte del gobierno si la medida se aplicaría o no. Hasta el 15 de enero, la alcaldía de Cali extenderá la medida sin pico y placa en toda la ciudad. Javier, muy buenas tardes. ¿Y por qué se extiende la medida? Luisa, televidente, buenas tardes. Lo que ha dicho el secretario de Movilidad es que aún no se ha firmado el decreto y que se está estudiando cómo va a ser aplicado desde el próximo lunes, desde la próxima semana, esta medida de pico y placa. La medida de pico y placa empezará a regir desde la siguiente semana, según la autoridad municipal. El 15 de enero sería el día en el que el decreto entraría en vigencia. El decreto de pico y placa que estaba vigente expiró el 31 de diciembre. En este momento no hay medida de pico y placa. Todos los vehículos pueden circular sin restricción, tanto particulares como privados. El día de hoy ya estaremos evaluando con el subsecretario técnico y con el grupo de trabajo el decreto que ellos dejaron preparado, pero lo que tenemos entendido es que las condiciones en que se estipuló ese decreto y el estudio técnico son las mismas. Una vez empieza a regir la medida, se aplicará desde las 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. La misma rotación sigue, los mismos horarios, tanto para transporte privado como para transporte particular. En caso de que durante estos días hagamos algún cambio, que probablemente no va a ocurrir, lo estaremos comunicando y, como les digo, pues con anterioridad para que la gente conozca la nueva dinámica de esta medida. Asimismo, habría rotación de placas los lunes 5 y 6, martes 7 y 8, miércoles 9 y 0, jueves 1 y 2, viernes 3 y 4. La autoridad aún no contempla medida de pico y placa para motocicletas. La alcaldía ha señalado que en caso de realizarse algún tipo de cambio lo estará señalando prontamente para que la comunidad se informe oportunamente. Información desde Cali, Javier Ramírez, Noticentro 1, CMI. Gracias, Javier. Buenas tardes. Y un fatal accidente se presentó esta madrugada en vías del norte del Valle. Un bus que cubría la ruta Cali-Medellín se salió de la vía, dejando como resultado 6 personas muertas y 34 heridos. Hans Lamprea con el reporte. Hans, buenas tardes. Hola, Luisa, buen día. 6 personas muertas, 34 heridas deja un accidente de tránsito en las vías del norte del Valle. Un accidente de un bus que cubría la ruta Cali-Medellín. El accidente se registró a las 2 de la mañana en la vía que de Cali comunica con Cartago, en el norte del Valle, en el corregimiento de Zaragoza. Por motivos que son materia de investigación, el conductor del bus afiliado a la empresa Arauca perdió el control del vehículo y se salió de la vía. Ya por ahí ya veníamos nosotros, sí, ya veníamos con sueño, dormidos. Nos quedamos dormidos, ella venía dormida, yo me quedé dormido. ¿Lo despierta? Pues ya es el... Cuando yo desperté fue porque ya
encontré la tragedia. Yo no me di cuenta en el momento preciso del accidente que pasó. No sé qué pasó, si él, pues, si se fue con otro carro, si se dio con otro carro. En el lugar se hizo presente el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y varias ambulancias para el traslado de los heridos a diferentes centros asistenciales de Cartago y Pereira. Venían en total 35 personas en el vehículo, 6 personas fallecidas. En el vehículo quedaron 5 personas en el momento del accidente. Otra persona que por su estado tan lamentable, pues siendo trasladada a un hospital de mayor nivel, pierde la vida. O sea que son 6. De resto, las otras personas llevadas a los diferentes centros asistenciales de la ciudad de Cartago. Los 34 heridos presentan laceraciones en diferentes partes del cuerpo. 5 de ellos tienen lesiones de consideración, según el parte médico. Llegaron varios heridos. La verdad, con heridas superficiales, contusiones y luxaciones a nivel óseo. La mayoría de los pacientes ya fueron dados de alta y los pacientes que quedan serán dados de alta en las próximas horas. Queda solamente una paciente que en este momento está en cirugía con un problema a nivel de la cadera. Las autoridades realizan las investigaciones necesarias que les permitan establecer qué originó este accidente de tránsito. De las personas lesionadas, 5 de ellas se encuentran en delicado estado de salud, las cuales son atendidas en este momento en diferentes centros asistenciales. Desde Zaragoza, en Cartago, norte del Valle, Hans Lamprea, Noticentro 1, CMI. Hans, gracias. Récord de comparendos durante diciembre. Cada minuto fue multada al menos una persona por exceder los límites de velocidad. A pesar de una reducción del 26% en temas de accidentalidad durante época decembrina, los colombianos siguen excediendo los límites de velocidad, pues según el más reciente balance durante el mes de diciembre, se impusieron cerca de 41.835 comparendos por esta mala conducta. En promedio hubo una comparendo por exceso de velocidad cada minuto durante toda la temporada navideña. Recuerde que por exceder los límites de velocidad usted debe pagar 15 salarios mínimos legales vigentes y no solo esta conducta fue la más frecuente durante el mes. Comparendos específicamente por no portar licencia de conducción, el exceso de velocidad y adelantar en lugares prohibidos. En este puente festivo de Reyes fueron sorprendidos más de 100 conductores en estado de embriaguez. Durante este fin de semana tuvimos más de 120 personas conduciendo en estado de embriaguez y que fueron detenidas. Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante este puente hubo 31 víctimas fatales en accidentes de tránsito, uno menos que en 2019. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. A empujones, Juan Guaidó y opositores superaron barrera de militares y llegaron a la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. El ejército encontró 2 fosas comunes con 6 cuerpos que pertenecerían a miembros de grupos ilegales que se enfrentaron hace 15 días en el departamento de Nariño. En zona rural de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño, soldados de la Fuerza de Tarea de Hércules encontraron las 2 fosas. Según el reporte preliminar de las fuerzas militares, contenían 6 cuerpos que pertenecerían a miembros de grupos armados ilegales. El ejército había llegado a esa zona tras una alerta de la comunidad por enfrentamientos entre grupos ilegales. No son de personas oriundas de ahí de la región, habitantes de la región. Lo que se conoce es que son personal que es integrante de algunos de estos GAO. Y estamos nosotros allá siguiendo o continuando el desarrollo de las operaciones que van a determinar pues entrar en confrontación también nosotros con estos grupos y poder nosotros neutralizar las acciones que puedan llevar para seguir dándole la tranquilidad al municipio de Olaya Herrera. Los cuerpos fueron trasladados a medicina legal en Tumaco, donde se adelanta el proceso de identificación. Una pareja sería la responsable del asesinato de un taxista de 36 años en el sur de Bogotá. La principal hipótesis es que el crimen fue por robarle el dinero producido durante el día. Luis Fernando Puerto, taxista de 36 años, fue asesinado en el barrio Las Lomas, en el sur de Bogotá, por delincuentes quienes engañaban ser pasajeros, pero que en realidad iban por el producido del día. Tras investigaciones asumidas por el CTI de la Fiscalía, el recorrido que habría hecho el taxista habría sido desde el Restrepo, lugar donde los sujetos abordaron el vehículo, hasta el barrio comúnmente conocido como El Pesebre.
Y sería finalizando el recorrido donde con intimidaciones le propinaron varias heridas con arma blanca. Lamentablemente recibimos el año con un compañero muerto. Hay varios sectores, el pesebre es uno de ellos, pero hay muchos sectores en Bogotá donde la delincuencia los hace ir para cometer sus fechorías. Un hombre y una mujer serían los responsables del crimen. La pareja, aparentemente de 2 jóvenes, habría escapado cuando vecinos del sector alertaron a la policía. Fue llevado posteriormente por la patrulla policial al Hospital San Carlos. Por la gravedad de las heridas, el hombre perdió la vida. Algunos compañeros taxistas realizaron una pitazón en rechazo a este crimen. Nos convocamos y pues así fue que llegamos hasta el punto a poner pues las velas. Se está programando de una u otra forma hacer una misa para conmemorar la memoria del compañero. Autoridades continúan haciendo trazabilidad de cámaras para evidenciar el paradero de los responsables. El líder opositor venezolano Juan Guaidó logró romper el bloqueo de la Guardia Nacional Chavista e ingresar a la Asamblea Nacional junto a 100 diputados para presidir una sesión en la que se juramentó como presidente del Parlamento, aunque oficialmente no fue elegido como jefe del Legislativo. Tras protagonizar fuertes choques con la policía militarizada, el líder opositor Juan Guaidó logró abrirse paso a la fuerza para ingresar al hemiciclo de la Asamblea Nacional en compañía de al menos 100 diputados, donde Guaidó se juramentó como el presidente del Parlamento, aunque no fue oficialmente elegido como el jefe del Legislativo, gracias a una estrategia liderada por el chavismo que le impidió el ingreso al recinto y nombró al polémico Luis Parra en esa posición el pasado 5 de enero. Guaidó intenta oficializarse en el cargo después de la rocambolesca votación que terminó con el nombramiento de Parra, quien fue captado saliendo muy apresurado del Parlamento antes de la llegada de los opositores. Las maniobras para sacar del juego a Guaidó se extendieron incluso a los cortes de energía en el hemiciclo, donde se celebraba la sesión legislativa en la que fue investido el líder opositor, a quien las fuerzas de seguridad le lanzaron gases lacrimógenos a su salida de la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, la historia del pastor evangélico que está desaparecido desde el 24 de diciembre. Ya regresamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Con emergencia ambiental comenzó el año en el área metropolitana de Bucaramanga a causa del inminente cierre de su relleno sanitario. Por más de 30 años, las basuras en Bucaramanga se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para sus gobernantes y autoridades ambientales. 7 veces se ha cerrado el relleno sanitario del Carrasco y hoy sigue operando. La recomendación de la ANLA es buscar un nuevo sitio de disposición final. Estos 16 municipios tendrán que buscar otras alternativas, no solo el implementar la economía circular de usar, reusar y reciclar, sino que también el generar esas toneladas de basura se tienen que disponer en un lugar acorde y que esté acondicionado. Para los nuevos mandatarios, esta papa caliente de administraciones anteriores deberá tener solución definitiva. Yo estuve finalizando el año viendo y haciéndole seguimiento a cómo va el cierre y puedo decirles a los bumangueses que se está haciendo de manera técnica, seria, pero sí vamos rápidamente en los primeros días seguir avanzando en las obras que se requieren para que no haya ningún inconveniente para la ciudad. Los más afectados siguen sin entender el desgobierno frente a sus basuras. Yo creo que lo más justo es que ya haya una pronta solución, porque está afectando mucho no solo los alrededores del Carrasco, sino en sí la ciudad. El municipio o los que les corresponda deben de ir buscando y encontrar y dar soluciones rápidas. El Carrasco ha recibido 7 órdenes de cierre definitivo. Los jueces de la República y las autoridades ambientales han prorrogado el mismo ante la falta de un nuevo lugar para depositar las más de 1000 toneladas de basura que a diario se recogen en el área metropolitana. Misterio en el Atlántico por la desaparición de un pastor evangélico que perdió su rastro desde el pasado 24 de diciembre. El pastor tenía su centro cristiano en Sabana Grande. Jorge, muy buenas tardes. ¿Y quién es el pastor desaparecido? Muchas gracias, Luisa. Investigan la Fiscalía y la Policía Nacional la desaparición del pastor evangélico Hernando Chamorro Reyes. Fue esperado por parte de su congregación el pasado 24 de diciembre a una reunión a la que nunca llegó. El pastor evangélico Hernando Chamorro Reyes desapareció el 24 de diciembre cuando salió a un encuentro con líderes de su iglesia. Ese día
Chamorro había organizado una integración con feligreses que se lo quedaron esperando. Y el día 24 de diciembre nos enteramos que él había sido convocado a su parcela a hacer una reunión con sus feligreses y a celebrar un asado. Los feligreses se quejan de que él no aparece. Y es ahí cuando nosotros nos alertamos y empezamos a hacer la búsqueda. Familiares dijeron que Hernando no tenía problemas con nadie, ni había recibido amenazas. No conocemos hasta ahora ningún problema que él haya tenido con algún vecino. Él era una persona pacífica. Por no ser un hombre de riquezas, la familia no cree que se trate de una desaparición forzada. Descartamos que de pronto sea un secuestro porque Hernando era una persona muy humilde, vivía en su parcelita, bastante sencilla, no tenía muchos ingresos y pues ese es el motivo por el cual descartamos que no ha sido un plagio. El pastor evangélico de 63 años de edad vivía solo en una parcela en zona rural del municipio de Sabana Grande, en el oriente del Atlántico. En otras noticias, la Secretaría de Salud de Barranquilla confirmó el traslado de 53.900 pacientes que estaban afiliados a EPS del régimen subsidiado en la ciudad de Barranquilla a la EPS Salud Vida. Se les garantiza el traspaso a otras EPS en la ciudad de Barranquilla, confirmó la Secretaría de Salud. Y también se acaba de confirmar el deceso de un menor, aparentemente por dengue, en el municipio de Soledad. Su fallecimiento se produjo en una clínica de Barranquilla. Información desde Barranquilla, Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Con 3 personas estaba funcionando un centro de urgencia en Cartagena. Por falta de contratación no tienen ni siquiera un conductor para la ambulancia que debe atender las emergencias. Evelyn, buenas tardes. ¿Y qué pasó con este centro de salud? Buenas tardes, Luisa. El Departamento Administrativo de Salud, DADIS, asegura que el CRUE, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y Desastres de la ciudad, debe tener personal capacitado y personal con experiencia para poder operar las emergencias, por lo que los contratistas que vendrán por estos días serán los mismos de la administración pasada. La falta de personal para atender las emergencias prehospitalarias en Cartagena tiene en vilo al Centro Regulador de Urgencias CRUE, pues ni siquiera hay conductor para la ambulancia asignada a las playas por falta de contratación. Dependencias del distrito como el Departamento Administrativo de Salud DADIS hasta hace solo unas horas le fue nombrado director. El personal contratista tuvo su contrato hasta el 31 de diciembre y a partir de ese momento ya nosotros estábamos preparados con un plan de contingencia con el personal de planta médico, o sea, los médicos que tenemos acá en la institución que son de planta, nos organizamos turnos para que estuviera, para poder cubrir. Por el momento y para atender las llamadas de emergencia, durante la noche el CRUE se apoya con un radiooperador de esta misma entidad, pero del orden departamental. Ya para el día viernes quedaron firmados los estudios previos, ya hoy estoy adelantando todo el trámite administrativo para que todo ese personal quede contratado en el transcurso de la semana. Las 3 personas de planta son las que hasta ahora se han encargado de los casos, sin embargo, estas no dan abasto, razón por la que las urgencias que se han presentado en la playa no han podido ser atendidas de forma regular. Solo se ha logrado con el apoyo de la S Cartagena y la red privada, sujetos a su disponibilidad. Hablando de emergencias, a propósito de emergencias, hace unos minutos las autoridades reportaron la muerte por inmersión de un bañista. Esto sucedió en las playas de Boca Grande, el sector turístico de la ciudad. Este hombre, que aún no ha sido identificado por las autoridades, vestía de un buzo rojo, un boxer gris y era de tez morena. A propósito de esto, el CRUE informó que esto le fue reportado, pero cuando este hombre ya habría muerto, por lo que no es o no era de su jurisdicción, a menos de que en ese momento hubieran familiares para prestarles el apoyo psicológico. Esto es todo desde Cartagena. Evelyn Díaz, CMI La Noticia.
Evelyn, muchas gracias. Y se cayó el techo de la estructura de un centro de gasolina en la autopista norte de Medellín. La emergencia se presentó cuando se estaba instalando una parte del metro cable de Picacho. En el proceso de montaje del cable portador tractor por parte del contratista, una parte del cable cayó a la vía y generó daños en esta estación de gasolina. El Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres está coordinando la atención del hecho. La autopista norte está cerrada en ambos sentidos a la altura de Cenú. Nuestra empresa supervisora del contratista está al tanto de esta situación y en este momento se da prioridad a la atención de las personas que hayan resultado afectadas por este incidente. Más de 4.000 millones de pesos tendrá el Fondo de Recompensas en Medellín para las personas que entreguen información sobre delincuentes y personas buscadas por cualquier proceso judicial. Luego del crimen del joven Álvaro Covaleda, de 24 años, en la Comuna 13, el 1 del 2020 de Medellín, las autoridades ofrecieron 10 millones de pesos de recompensa por información de los responsables. En total serán 4.000 millones de pesos los que se dispondrán en un fondo para esclarecer este y todos los homicidios, así reducir las cifras violentas en la ciudad. Un fondo que entregará hasta 10 millones de pesos a las personas que nos ayuden a identificar quiénes son los homicidas y que nos ayuden a encontrar material probatorio que nos ayude a la judicialización de los mismos. Agregaremos un fondo de 1.000 millones de pesos a quienes nos ayuden a identificar el porte ilegal de armas, es decir, que nos ayuden a reconocer los lugares donde armas ilegales están siendo almacenadas. Además del fondo de recompensa, se pondrá en marcha un denominado plan de escape para quienes tengan amenazas y así prevenir homicidios a tiempo. El 80% de las personas que son asesinadas en Medellín sabían que los iban a matar. Es decir, ellos mismos sabían el riesgo que estaban corriendo. Lo que les estamos diciendo es: llamen al 123, que tenemos un programa de escape, un programa de salida para que puedan durante un periodo de tiempo estar en otro lugar. La recepción de información será a través de la línea 123 de seguridad y el pago se hará como un trámite en común por medio de entidades bancarias. En lo corrido del 2020 ya se han presentado 6 homicidios en Medellín. Hay revuelo en Envigado, Antioquia, por la tala de 106 árboles del denominado Túnel Verde, en donde se construirá un tramo del Metro Plus. Se revive un lío jurídico entre ambientalistas y autoridades que ya lleva 7 años. Son 106 árboles del denominado Túnel Verde de Envigado los que fueron talados por las autoridades del municipio y que hoy desataron una nueva protesta entre el colectivo de ambientalistas y decenas de personas que se concentraron afuera de la alcaldía con puestas en escena para rechazar la tala masiva. Empecé a ver cómo tumbaban cada una de las ramas de los árboles y fue un dolor profundo. No fue la pérdida de un solo árbol, sino un cordón, un gran cordón ecológico. El lío jurídico de los árboles del Túnel Verde de Envigado comenzó hace 6 años, cuando iban a ser derribados para iniciar la construcción del tramo 2B del Metro Plus. La tala que se ejecutó el 31 de diciembre y el 4 de enero pasó por encima del Ministerio de Ambiente, pasó por encima de la Procuraduría General de la Nación, pasó por encima de la Personería Municipal de Envigado, puesto que se había llegado a un acuerdo para generar unos diálogos y encontrar las soluciones adecuadas para todos. Luego de varias sentencias, en el año 2016, la alcaldía de Envigado presentó una nueva solicitud ante las entidades ambientales. Dentro del análisis nos dan ese permiso de aprovechamiento forestal, obviamente con unas contraprestaciones importantes como sembrar 286 árboles. Entre tanto, activistas continuarán con la protesta indefinida con un campamento verde en el túnel para evitar una nueva tala y afectación de las especies. Exmiembros de las FARC, soldados, policías y la comunidad se unieron por primera vez para una pintatón en Dabeiba, Antioquia. Pintaron la fachada de la alcaldía que hace 20 años no era arreglada. Durante toda la mañana se concentraron en el Palacio Municipal de Dabeiba, ubicado en el occidente de Antioquia, que fue afectado por la violencia y que hoy es ejemplo de reconciliación. Hasta aquí las noticias en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda la Medium y a las 9 en punto volvemos con más información.